Y para los que no estuvieron en la charla de la semana pasada, trabajo con la empresa Kashima System hace ya un par de años. Estudié ingeniería en Caracas, Venezuela. Me alegra mucho, bueno, a pesar de estudiar ingeniería en Caracas, Venezuela, bueno, vivo en Panamá, unos 6 años ya más. Me alegra mucho tenerlos a ustedes acá. Esto es un espacio para, para desahogarnos un poco, para reunirnos en estos momentos difíciles por los que estamos pasando todos, ¿no? Eh, pues este es un espacio donde la idea es que todos aprendamos. La idea es que tengamos esa mente andando ahí, aprendiendo. Siempre, nunca está de más aprender. El conocimiento es poder y todo lo que podamos aprender es beneficioso para nosotros. Eh, sí les voy a agradecer, bueno, mantener los micrófonos apagados durante la mayoría del tiempo, y yo les voy a ir haciendo algunas preguntas para mantenernos activos durante la charla. Esta es una charla de 45 minutos y vamos a tener un espacio para responder preguntas tanto en la chat como al final les daré la oportunidad para que conversemos. Algunos, no podremos conversar todos porque somos muchos, pero sí por lo menos algunos que nos puedan dar sus impresiones y algunas dudas que tengan. Bueno, el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con componentes en un sistema de freno. Vamos a trabajarlo muy específico en el tema de frenos. También los invito, si no es necesario, si ustedes apagan el video, les puede ayudar a que su internet avance con mayor velocidad. Fíjense, ¿qué veremos hoy? Bueno, a mí siempre me gusta abrir con tendencias de la industria automotriz. Trato de cambiarlo un poco porque la semana pasada hablamos sobre las tendencias y bueno, no tenemos muchos cambios en una semana, pero sí les puedo variar, por ejemplo, uno de los videos que yo coloco y para tener una idea de cómo se está moviendo esa industria. A pesar de que ahorita el mundo está un poco, en cierto modo, parado, hemos venido con una curva muy ascendente en cambios tecnológicos en lo que se refiere a la industria automotriz. Eh, por ejemplo, ya tenemos muchos vehículos con el sistema ADAS, que es el sistema en sus siglas en inglés de Advanced Driving Assistance System. Este es un sistema que a través de radares y sensores nos permite reaccionar de manera activa sin necesidad de que un humano intervenga y de ese mismo modo prevenir algún accidente o algún percance. Tenemos los autos, cómo va avanzando y cómo ya va tomando forma. Cada vez tenemos más vehículos y más marcas que ofrecen vehículos 100% eléctricos y también modelos híbridos. Pero el híbrido pareciera ser una transición al eléctrico, al menos de momento. Ahí hay una batalla que se está dando actualmente en la industria y a través de la energía que nosotros vamos dando, podemos utilizarla para recargar esas mismas baterías que nos impulsan. ¿Okay? Eso ya lo estamos viendo en vehículos como Tesla, como Porsche, los Porsche eléctricos, y todos los vehículos eléctricos aprovechan esa energía de frenado para regenerar y almacenarla o recargar la propia batería del vehículo. Aquí les voy a dar vamos a ver un ejemplo, un video donde nos da a entender un poco cómo ese ADAS nos está ayudando hoy en día. ¿Okay? Life doesn't give you many second chances. But a Subaru can. You guys okay? You sure? You all right? EyeSight with lane keep assist and pre-collision braking. Standard on the Subaru Ascent.
Presenting the all-new 3-row Subaru Ascent. Love is now bigger Fíjense than que ever. como cada vez en vehículos estándar nos ofrecen tecnologías que en su momento eran impensables. Entonces, un vehículo que es automático, al detectar un obstáculo, ya es algo común. Lo estamos viendo en casi todas las marcas ya están ofreciendo vehículos con esta tecnología. Es un adicional, pero poco a poco se va convirtiendo en un estándar. El ente que regula o que evalúa qué tan seguro es un vehículo o un modelo, ya está incluyendo estas pruebas o estos sistemas en sus protocolos de prueba. Entonces, la seguridad de los vehículos cada vez es más importante hoy en día y se ha vuelto una competencia entre compañías. Ahora bien, para entrar en detalle un poco, bueno, de los componentes de un vehículo, que siempre me gusta nombrarlos en orden de importancia, los neumáticos, me parece que es lo primordial en un vehículo cuando nosotros debemos invertir o debemos hacerle un cariño a nuestro vehículo. Antes de pensar en un radio, antes de pensar en la nueva pintura que le va, debería chequear los neumáticos, cómo están. Los frenos, chequeo suspensión, dirección, y así voy siguiendo ese camino. El escape, accesorios, carrocería, aires acondicionados, voy ya a pensar en el confort, pero no sin antes pensar en ese que algunos es neumático, frenos y suspensión. El día de hoy vamos a enfocarnos específicamente en frenos. Estas son algunas de las marcas que ofrece Kashima, para que tengamos una idea. Entonces, fíjense cuando hablamos de componentes del sistema de freno. Por ahí comentan que no sale imagen del expositor. Bueno, apagué el video, señor Marcelo, para que fluya un poco mejor. Todos al final nos vemos todas las caras. No sé. Por ahí, algunos me están comentando que no tienen audio, pero esto sí nos escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, Alejandro, el audio está bien, a veces con intermitencias por internet, pero se escucha bien. Ok, muchas gracias. Fíjense, cuando hablamos, gracias Marcelo, Michael, cuando hablamos de componentes de un sistema de freno, tenemos todos estos componentes. Entonces, fíjense que es uno de los sistemas del vehículo en parte básico, pero a la vez complejo, porque tenemos discos de freno, tenemos pastillas de freno, a su vez tenemos los calipers, los voy a ir señalando acá, tambor de freno, en algunos casos tenemos discos también en la parte trasera, cilindros maestros, están por acá, cilindros secundarios, booster, aquí tenemos el booster, líquido de freno y bueno, las líneas de freno. Entonces, hoy vamos a hacer una repasada de cuál es la función de cada uno de estos componentes, porque es muy importante a la hora de vender nosotros un producto que le podamos hablar con propiedad al cliente que le estamos vendiendo. Y cuando nosotros vamos a recomendar un producto premium o un producto menos premium, es importante entender dónde va ese producto colocado y que el cliente se dé cuenta que nosotros sabemos de qué le estamos hablando. Antes de entrar en el detalle de cada componente, a mí me parece sumamente importante que nosotros entendamos la relevancia o la importancia de la energía en un sistema de freno. Fíjense en esta imagen cómo la energía existe en forma cinética, existe en forma potencial cuando yo subo la montaña y luego existe también en forma de energía calórica. Y es importante destacar que la energía no desaparece, siempre la transformamos, ¿ok? Si nosotros corremos fuerte o le pedaleamos duro la bicicleta, la energía que nosotros generamos con nuestro cuerpo, luego se convierte en energía calórica al nosotros presionar los frenos o se transforma en energía potencial al subir una colina y a la inversa al bajar una colina.
Dicho eso, es bueno entender que cada vehículo tiene diferentes energías. ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende, aquí lo vemos. Veamos el camión, que depende de su masa. Imagínense 23 toneladas a 80 kilómetros por hora, tiene una energía de 5.000 joules, kilojoules. Pero tenemos el vehículo rojo, que es un vehículo que nos pesa 1.400 kilogramos, 1 tonelada y 400 kilos, a una velocidad un poco mayor, pero solo nos representa 724 kilojoules de energía. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la energía? Yo solo vendo frenos. Bueno, pero es importante conocer, porque cuando nosotros le vendemos un producto a un cliente, debemos poder explicarle o preguntarle qué vehículo o qué uso le da a ese vehículo. Si ese vehículo va cargado al 100%, va cargado al 200%, si solo lo usa para llevar a los hijos al colegio. Entonces, fíjense cómo esa energía se transforma en energía calórica. Por ejemplo, aquí tenemos una medición que hicimos nosotros en Guatemala, en una Toyota Hiace de pasajeros, que al hacer la medición, luego de bajar una colina full de personas y de carga, alcanzó los 690 grados centígrados. Y podemos ver en esta gráfica cómo los colores de ese calor se ven reflejados acorde al tipo de frenado. Fíjense, arriba podemos ver en una frenada de ciudad cuál es la temperatura promedio que alcanza un sistema de frenos. Luego empezamos a frenar en carretera, cuál es esa temperatura, y luego si empezamos a frenar en emergencia, cómo puede alcanzar incluso 700 grados centígrados. Ahora bien, ¿cómo se comporta o en qué me afecta la temperatura con el rendimiento de mi frenado? Nosotros tenemos un coeficiente llamado de fricción, que es nada más que el roce que existe entre dos superficies. En este caso, estamos hablando de la pastilla y el disco. Entonces, dependiendo del tipo de pastilla, yo puedo tener diferentes tipos de fricción. ¿Y cómo se comporta esa fricción acorde a la temperatura? Bueno, yo debería esperar un resultado como la línea verde, donde la fricción de mi sistema no varíe acorde al aumento de temperatura. Pero si esa temperatura me afecta la fricción de mi pastilla, empieza a caer la fricción y empiezo a perder capacidad de frenado. Entonces esa pérdida de capacidad de frenado se me traduce en mi vehículo no está frenando. Y entonces eso es lo que nosotros ya algunos conocemos como fade, los españoles llaman fade, pero no es más que la pérdida de propiedad de las pastillas o del sistema de freno. Y es la capacidad que tengo yo de poder frenar mi vehículo. Tenemos líneas atípicas como el azul, que esto, a ver si me responden en el chat, ¿cuándo yo esperaría o en qué condiciones o lugar o una pista de deporte, yo esperaría que mi sistema de freno se comporte como la línea azul, donde la fricción me va aumentando o mi capacidad de frenar me va aumentando a medida que aumenta la temperatura? ¿Quién se aventura a ver en el chat dónde yo pudiera esperar eso? ¿No? A diferencia de lo que yo esperaría, que es una línea verde constante, que eso sí lo esperaría yo en un vehículo sedán o en mi familia. Ahí les dejo esa pregunta abierta para que se aventure. A ver, Leonardo no me entendió la pregunta. Por ahí Darwin me contestó discos de cerámica. A ver, Leonardo. Voy a repetir la pregunta. Por ahí unos me están respondiendo ya, pero la voy a repetir. ¿Dónde yo esperaría que mi sistema de frenos, mi combinación pastilla-disco, frene más a medida que voy calentando mi pastilla o mi disco a la vez en el tiempo? Es decir, si yo empiezo en frío, frena poco, pero si se empieza a calentar, frena más. Entonces, ahí ya nos están respondiendo, por ejemplo, Damián, denota que le gustan los deportes a motor, porque eso es algo que esperaríamos en la Fórmula 1 o en el rally, o
en competiciones donde yo me puedo dar el lujo de precalentar mi sistema para yo frenar de manera correcta. Por eso en la Fórmula 1 tienen una vuelta de calentamiento, no solo para el sistema de freno, para calentar motor, para calentar las llantas. Ahora, ¿qué esperaríamos nosotros en la vida cotidiana? Obviamente, imagínense que yo tengo que salir apurado y entonces yo necesito primero frenar varias veces para poder frenar de manera correcta. No, yo lo que quiero es que mi vehículo frene de manera constante la mayor cantidad del tiempo. Entonces, mi comportamiento de pastillas debería ser como la línea verde, ¿ok? ¿Cuáles son las características de una pastilla de freno? Fíjense, aquí tenemos un corte transversal. La pastilla de freno se divide en una placa metálica. En esa placa metálica está adherida un material de fricción. Ese material de fricción está adherido con un pegamento muy resistente y muy bueno a alta temperatura, porque si no se despegaría. Y en algunos casos pudiéramos tener ese material de fricción colocado a presión con muchas y varias hendiduras o puntas de metal que me aferran ese material a la placa. Pero la mayoría de los casos están pegadas. Luego tenemos una placa, esta placa verde es la llamada placa antirruido, que también la vemos acá. La placa antirruido es una placa que me sirve para eliminar o disminuir las vibraciones que puedan ocurrir entre pastilla y disco de freno. Luego tenemos el material de fricción, suele tener canales que me ayudan a primero hacer circular los gases que se puedan generar durante la frenada. Recuerden que este material va colocado, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, va casi permanentemente unido al disco, ¿no? Entonces, en ese proceso se generan gases de alta temperatura que necesitan de cierto modo salir. Entonces ellos usan, ese gas usa este canal para salir. También me ayuda a eliminar residuos o cualquier otra impureza que necesite salir de ahí. Ahora fíjense, ahora todo eso que les hablé, bueno, tiene un sentido. Las pastillas de freno tienen diferentes códigos y diferentes coeficientes de fricción. Es decir, cada pastilla está diseñada para un tipo de vehículo y para un comportamiento. Generalmente nos movemos en el rango de códigos E a G. Y eso pudiera variar. Por ejemplo, yo puedo tener, ¿qué significa que tengo códigos E o G? Bueno, si ven esta tabla, a mayor sea la letra en el abecedario, mayor es su fricción. Este número acá me indica coeficiente de fricción. Para darles un ejemplo práctico. Si yo voy manejando con neumáticos regulares y el asfalto está seco, yo pudiera tener un coeficiente de fricción de 0.45. Pero si empieza a llover, ese coeficiente de fricción disminuye y pudiera disminuir a 0.15. Eso quiere decir que al yo frenar, si no tengo un sistema de ABS o incluso teniendo, pudiera alargar la frenada o está más propenso mi rueda a bloquearse. ¿Okay? Imagínense también ustedes corriendo y de repente hacen una frenada con los pies y si está resbaloso, siguen rodando. Entonces, esto es para tener una idea de que cada pastilla y este código suele estar impreso en el material de fricción. Fíjense, acá lo ven. Aquí tenemos una pastilla FF, lo que indica que está en este rango de fricción. ¿Okay? Si llegan a ver que estas letras están mixtas, por ejemplo, FG, quiere decir que tienen un mix de las dos fricciones y la primera letra me indica que esa fricción es en frío y la segunda que es que esa fricción ocurre en caliente. Nos están haciendo varias preguntas interesantes, las estoy chequeando. Ya vamos para allá. Ya hablamos de las pastillas, ahora hablemos de los discos de freno. ¿Cuál es la característica de un disco de freno? Los discos de freno, en su mayoría, por no decir el 100%,
de los comunes, porque también obviamente tenemos discos cerámicos, discos de carbono, pero el disco común es una fundición de hierro gris, que suele cumplir con ciertas normativas, ¿ok? O por lo menos los productos premium, que cuenta con un espesor mínimo de operación. No sé si ustedes sabían eso, pero el disco de freno tiene un mínimo de operación, y ese mínimo suele estar marcado acá, o a veces acá, si el disco es macizo. Incluso lo tienen, si es ventilado, como en este caso, lo tiene adentro, ¿ok? En forma de relieve. Es importante saber que el disco se debe reemplazar si está por debajo del espesor mínimo. Es un dato importante para los técnicos cuando les llega un vehículo al taller, hacer la medición de este disco, verificar por catálogo, si está en el mínimo, o verlo físicamente. ¿Okay? Voy a ir respondiendo algunas preguntas. Por acá, vamos a ver las más relacionadas. Kashima, ¿qué código es? Nos pregunta Michael. Michael, Kashima se mueve en el rango F y G, ¿ok? Se mueve en el rango F y G. Por ahí tenemos, sí, este es el mayor rango donde se mueve Kashima, y con ese rango básicamente se puede cubrir la mayoría de los vehículos. En algunos casos, el coeficiente de fricción E también es común y se suele ver. Les voy a presentar este videito que detalla cómo funciona el sistema. Porque más adelante ahorita vamos a ver cómo funciona un cilindro maestro, cómo funcionan las presiones. Entonces, este video interesante nos ilustra un poco eso. Este es un... ¿quién me puede indicar en el chat si este es un caliper sencillo, común? ¿Cuántos pistones vemos ahí? Aquí tenemos las conexiones hidráulicas. Por ahí nos respondió 2 pistones, un señor por ahí. No me quedó claro a ver si hay 2 pistones o no. Vamos a ver otro que me responda por ahí, a ver. Ahí, señor, sí, señor. 6 pistones, estamos viendo aquí. Eso es correcto. Fíjense acá cómo el material de fricción suele tener un rango de tolerancia, ¿no? De acercamiento al disco. Cuando yo suelto el pedal de freno, esa es la separación que yo debería esperar. Aquí cambiamos de caliper. Esto generalmente lo vemos en discos traseros. Tenemos aquí, en este caso, tenemos un solo pistón, a diferencia del video anterior. Y estamos en presencia de un sistema de caliper flotante. ¿Por qué flotante? Bueno, ya lo vamos a ver, porque al tener un solo pistón, yo necesito que el caliper se desplace a través de pines para poder frenar en ambos lados del disco. Fíjense acá cómo yo, al generar presión, desplazo el lado posterior de la mordaza o del caliper. Aquí lo vamos a ver un poco mejor. Al momento de generar presión, comienzo a frenar de un lado y luego empiezo a frenar por el otro. Entonces, en estos sistemas, le respondo una pregunta que me hicieron por acá: ¿por qué algunas pastillas se desgastan una más que otra? Entonces, estos sistemas pudiera presentarse este detalle, sobre todo cuando no se hace el mantenimiento adecuado del sistema de caliper. Es decir, si yo no lubrico o no le hago mantenimiento al sistema de pines, entonces, ¿qué puedo esperar yo? Pues que un lado de la mordaza frene más que otra porque le cuesta más desplazarse. Entonces, es ahí donde yo pudiera presentar que cuando ejerza presión, estoy frenando más de un lado que de otro y resulta que este lado no se está acercando al disco. Entonces, ese pudiera ser un inconveniente al no realizar el mantenimiento adecuado. Ahora bien, ¿por qué los discos vibran? Por ahí me hicieron una pregunta.
¿Cómo balanceo los rines? Disco pandeado, balanceo de rines. ¿Por qué vibra el carro al frenar? El señor Dios nos pregunta, ¿por qué vibra el carro al frenar? Bueno, la vibración puede tener múltiples razones en un vehículo porque tiene varios componentes girando. Uno de ellos es los cauchos, podemos tener un problema de neumático, todo lo que esté, importante entenderlo, todo lo que esté desbalanceado y a la vez esté rotando, me puede generar vibración. ¿Okay? Yo necesito que todo lo que rote esté perfectamente balanceado. Por eso cuando yo llevo un neumático o un ring y hago cambio de llanta, ellos me colocan unos pequeños pesos que me indica dónde van esos pesos, una máquina balanceadora, para precisamente eliminar esa vibración. Pero si ese no es el problema, si no es el neumático y no es el ring, mi problema pudiera venir en los discos. ¿Cuándo cuándo puedo yo determinar o diagnosticar que el problema es el disco? Bueno, porque la vibración puede venir o ocurrir cuando yo freno. ¿Okay? Fíjense acá esta imagen aquí de colores. Esta imagen es una simulación por computadora y aumentada las distancias. O sea, los colores lo que me indican son las distancias o el movimiento o desplazamiento de ese disco, ¿ok? O de cada componente. Entonces, fíjense, el primer problema que yo tengo en un sistema de freno es que yo estoy frenando, ejerciendo una fuerza puntualizada en un objeto que está girando. Entonces, yo pudiera someter a ciertas vibraciones o oscilaciones que en algunas son naturales, este disco. Si ese disco está desbalanceado o está doblado, esas vibraciones se pueden convertir en vibraciones mucho más fuertes que yo logro percibir en el pedal. ¿Qué ocurre adicional a la vibración que yo siento en el pedal? ¿O qué otro problema me puede generar? Bueno, el origen, por ejemplo, de un chillido. El origen de un chillido me puede generar, puede ser causado por una vibración del disco. Fíjense acá. Una característica del roce, para ir entendiendo por qué de dónde sale un chillido, es lo que entre dos, o sea, es el roce que ocurre entre dos piezas en movimiento que nos pudiera generar una vibración, una frecuencia determinada, audible por el ser humano. ¿Por qué coloca audible? Porque, bueno, puede que se esté generando una frecuencia que nosotros no percibimos. Y la vibración puede ser producto del roce entre pastillas y frenos, que es amplificada incluso en forma de sonido por el disco, o sea, como un altavoz. Entonces, algo que debemos entender o tomar en cuenta es que el chillido generalmente es confundido con un mal funcionamiento del sistema. Sin embargo, son raros los casos relacionados con esta causa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros contribuir, cómo podemos prevenir los chillidos en un sistema de freno como técnico? Bueno, verificar siempre que las láminas antirruido no estén dobladas, que esté lubricado de manera adecuada todo el sistema, utilizar las grasas recomendadas según el fabricante, realizar la limpieza de todo el sistema de freno. Cuando hablamos de grasas, por ejemplo, Kashima ofrece, ya incluye la grasa en sus pastillas. Incluso nos indica dónde colocar esa grasa, cómo utilizarla. Entonces es importante seguir esos procedimientos. Tenemos casos, por ejemplo, donde a veces optamos o el mecánico se rebusca y dice, bueno, le voy a colocar un pegamento o un silicón. Eso realmente nosotros no lo recomendamos y ningún experto en freno lo recomienda, porque ahí lo que estamos haciendo es limitando el movimiento de la pastilla, cuando nosotros lo que queremos es que se asiente y que se desplace libre en su pequeño entorno. Ahora bien, tipos de frenos de disco. Por ahí me hicieron una pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Disco ventilado, no ventilado?
Bueno, definitivamente todo lo que tenga que ver con frenos, mientras más ventilado sea, mejor. Porque recuerden que en un sistema de frenos, el calor es nuestro enemigo. ¿Ok? O sea, el calor, nosotros estamos combatiendo el calor y queremos que él salga o se vaya a otro lado, o se transforme en otro tipo de energía. Por eso los vehículos eléctricos, como les mostré en las primeras láminas, aprovechan esta energía y la reutilizan y la llevan a recargar las baterías. Ahora bien, nosotros tenemos diferentes tipos de discos, dependiendo del tipo de vehículo. Generalmente vemos discos macizos o ventilados internamente con venas rectas radiales. Luego tenemos discos ventilados, pero con venas direccionales. En este caso, es importante, bueno, tomar en cuenta que estos discos tienen una dirección. Entonces, al momento de desinstalarlos y volverlos a instalar, debemos cumplir y seguir esta dirección, perdón. Porque si no, nos pueden presentar problemas de luces en el tablero o fallas de sistemas de ABS. Ahora veamos cómo podemos nosotros detectar o cómo podemos ser... Alejandro, ¿podrías ir respondiendo a las preguntas del chat? Sí, claro. ¿Cómo no? Vamos a ver. Están activos. Tenemos varias preguntas aquí. Desde William García, que fueron las últimas preguntas, pregunta sobre qué pasa con el choque térmico que sucede cuando el disco pasa por alguna cocha de agua o algo así. Si es que hay que Perfecto. cambiar los discos, que cuando se cambian pastillas de freno también se deben rectificar los discos y los tambores, qué grasa se debe usar. Ahí están las preguntas. Correcto. Bueno, fíjense, cuando nosotros algo muy perjudicial para un disco, y lo vamos a ver acá, es cuando el disco está o tiene una alta temperatura. Si nosotros vemos y está seco el día, ¿okay? Porque bueno, si estaba lloviendo constantemente, capaz se mantiene en cierto modo una temperatura constante, pero si está seco, venimos de una colina y hay un charco abajo, si nosotros pasamos por ese charco a alta temperatura, es muy probable que el disco o se ondule o se quiebre, dependiendo de qué tanto haya sufrido ese disco, qué tanto lo hayan trabajado. ¿Okay? Ahí va a recibir un choque térmico y con suerte queda de este modo, a su lado. Pero también pudiera, como lo vamos a ver acá, pudiera recibir o pudiera experimentar un agrietado profundo localizado. ¿Ok? También, claro, al doblar el disco por ese choque térmico, entonces empezamos a tener vibraciones. ¿Ok? Cuando cambiamos de pastilla, ¿recomendamos rectificar los discos o tambores? Siempre. ¿Ok? Cuando cambiemos pastillas, siempre debemos rectificar el disco si no vamos a hacer el cambio del disco. ¿Ok? Si el disco es nuevo, no hay ningún problema. Ya el disco está trabajado de fábrica para ser instalado, ready to go. Pero si el disco lo vamos a reutilizar, debemos rectificarlo. En el caso extremo de que el cliente esté apurado, de que no tenemos la máquina rectificadora a la mano o por cualquier otra razón, debemos como mínimo buscar una lija 120 o 150, colocarla sobre un taco de madera y nosotros mismos darle una pasada por cada lado del disco, por lo menos 3 a 4 veces en forma circular. ¿Ok? Eso para minimizar lo que podamos ver entre pastilla y disco. ¿Ok? Fíjense acá, si nos vamos a detalle microscópico, y si pudiéramos hacerlo en esta imagen, pudiéramos notar o percibir que hay irregularidades en ese disco. Entonces, mientras más irregular sea ese disco, está más propenso a generar chillidos o problemas. ¿Ok? Entonces, por eso la importancia del rectificado. ¿El sistema de discos de frenos posteriores son más seguros que los tambores? Ahí no entendí mucho la pregunta, pero me imagino que va de la mano porque es más seguro si un disco de
si los frenos de disco o frenos de tambor son más seguros que otros. Definitivamente el freno de disco es mucho más moderno, me soporta más temperatura, me ayuda a disipar más el calor, no me acumula grasa o que eso sí me lo pudiera acumular el tambor. Entonces los frenos de disco suelen ser mucho mejores y siempre lo recomendaremos. Entonces, bueno, ahí, fíjense, vamos avanzando con respecto a temas de frenos de disco. Y aquí, bueno, aquí vamos tocando un poco lo que es el tema de frenos de tambor. Por aquí nos preguntan, el chillido de frenos y tambor cuando tienen cejas en los bordes, ¿en qué afecta? Si el borde, o sea, si la protuberancia o las rayas que pueda tener ese disco tambor es muy fuerte, o sea, es muy profundo, lo que nos va a provocar es un desgaste irregular de las pastillas, adicional al posible chillido o ruido que nos pudiera generar ese sistema. Aquí fíjense, en el sistema de frenos de tambor, tenemos los componentes de zapatas o forros de fricción, dependiendo de cómo los llamen. Generalmente estas zapatas incluyen la palanca del freno de estacionamiento. Importante destacar acá, al igual que en las pastillas, suele ser mucho más común que los tambores de freno tengan desgaste irregular en una de sus zapatas, es decir, que una de las zapatas se desgaste más que la otra. ¿Quién me podrá indicar en esta imagen si esto está rotando en el sentido contrario a las agujas del reloj? ¿Cuál de estas zapatas se desgastaría más? Tomando en cuenta que pivotan aquí abajo. ¿Okay? Voy a repetir la pregunta a la audiencia. ¿Cuál de estas dos zapatas, tomando en cuenta que este es el sentido de giro, se desgastaría más? Muy bien. Okay, los primeros dos, 20 puntos, 20 de 20. Sí, fíjate, Kevin y Hernán nos responden la izquierda. ¿Por qué la izquierda? ¿Y por qué no la derecha como nos dice Luis? Bueno, fíjense que acá, si yo pivoto acá y esto está girando en este sentido, recuerden que esto va a acercarse al tambor en esta forma. Entonces, ok, yo hago la presión acá gracias al pistón y bueno, ejerzo la presión de frenado. Entonces ahí lo vería normal. Pero ¿qué ocurre si esta zapata se empieza a mover hacia acá y este es el ángulo de giro? Ella tiende a clavarse en el mismo tambor. Entonces la fuerza de frenado en la zapata izquierda suele ser un poquito mayor. Entonces es la que llamamos zapata primaria. En cambio, en la zapata secundaria, que sería la de la derecha, tiende a rebotar cuando ella se acerca al tambor. ¿Okay? El tambor trata de la expulsa, ¿okay? La repele. El coeficiente de fricción, nos pregunta Romina, si es constante en toda la superficie de la zapata. Sí, los coeficientes de fricciones deberían ser constantes en todas las zapatas, en todas las pastillas. Lo que sí hacen ellos lo que hacen es variar ese coeficiente de fricción. Pero si una pastilla tiene coeficiente de fricción FF, debería ser constante en toda su pastilla, ¿ok? Con sus diferencias. Obviamente no es ideal, ¿no? Pero sí suele ser constante. Entrando un poco en el detalle del freno de estacionamiento, bueno, aquí les vamos a presentar cómo los frenos de estacionamiento han evolucionado. Hay frenos de estacionamiento traseros que me frenan en todo el eje, que están incluidos dentro del tambor o el wheel hub, o incluso que tienen un freno de estacionamiento específico o un caliper específico para el freno de estacionamiento. ¿Y cómo ha evolucionado el freno de estacionamiento hoy en día? Bueno, fíjense cómo ahora ya eliminan la palanca de freno de estacionamiento. ¿Y eso en qué beneficia? Bueno, tengo más espacio en el habitáculo. Fíjense lo pequeño de este botón. Entonces puedo aprovechar el espacio para
para portavasos, para colocar otros compartimentos. Y bueno, se me compleja un poco, se me hace un poco más complejo y me ponen como mecánico también un poco más, o me ponen a estudiar un poco más, porque yo necesito ahora saber cómo funciona un freno de estacionamiento eléctrico y cómo le hago yo el mantenimiento y cómo yo puedo cambiar la pastilla de freno trasera. Fíjense el detalle internamente en un freno de estacionamiento eléctrico. En la unidad, cómo tenemos una unidad de control, en este caso, la número 1. O sea, es decir, tenemos una mini computadora ahí, tenemos motores eléctricos, tenemos piñones reductores, ejes estriados. ¿Y cómo funciona esto? Funcionamiento del freno de estacionamiento Fíjense que suma eléctrico. inversa. El freno de estacionamiento eléctrico se activa mediante un pulsador que envía señal eléctrica a la unidad de control electrónico del sistema. La unidad alimenta Uy, perdón. al motor de corriente continua produciendo el movimiento, que es transmitido al eje hueco a través del conjunto de engranajes reductor. El giro transmitido exteriormente al eje estriado se convierte en desplazamiento lineal por el roscado de este con el eje retráctil, que se desplaza a su vez linealmente por el alojamiento de la carcasa. En los extremos de ambos ejes se encuentran unidos los cables del freno de estacionamiento, que son tensados a la par, repartiéndose entre ellos el recorrido de desplazamiento y la fuerza. La desactivación del sistema se realiza igualmente alimentando el motor eléctrico en polaridad inversa, lo cual invierte el sentido de giro y destensa los cables. Entonces, fíjense cómo aumenta la complejidad, ¿no? Y cómo yo debo empezar a conocer ese sistema. Entonces necesito un escáner para poder hacer el cambio de pastillas traseras. Es muy común en las últimas Nissan Qashqai, las Porsche Cayenne, Volvo, Land Rover. Cada vez lo vamos a ver más. Ahora bien, ya vimos todo lo que tiene que ver con fricción, vimos todo lo que tiene que ver con discos, tambores. Ahora entramos en un componente que básicamente es el principal, y por eso, o el maestro, por eso se llama cilindro maestro o cilindro principal. Es el cilindro que me genera la presión necesaria para desplazar los pistones del caliper y presionar las pastillas contra el disco. Entonces, este es un componente muy importante, que aquí vemos un corte transversal de cómo que hay internamente, ¿ok? Tenemos resortes, tenemos par de pistones que son empujados mediante un vástago o una barra de acero de metal que está conectada al pedal de freno. Y esa presión ejercida por el pedal de freno, gracias al booster, que también lo vamos a ver ahorita, me genera una presión, acá ya en rojo, que va directamente a los calipers. ¿Cómo trabaja este cilindro maestro? Vamos a ver acá un video donde podemos ver no solo el corte transversal, sino cómo funciona internamente ese cilindro maestro que le vendemos al cliente. Y dónde pudiera generar falla. Me sorprendería si alguien me dijera que alguna vez le han devuelto un cilindro maestro, aquí de modo sarcástico. Pero entonces cuando le devuelven un cilindro maestro porque ese cilindro no frenó, ¿dónde pudiera estar la falla ahí? En los cauchos. Es correcto, Denis. Uno de los principales componentes dentro de un cilindro maestro que pudiera fallar son los cauchos. Si estos cauchos no son de calidad, pudiéramos presentar una caída de presión, lo que nada más y nada menos se traduce en una no frenada del vehículo. Es por eso también que los vehículos cuentan con un sistema cruzado de líneas de presión de frenos, donde si una de las gomas me falla, o uno de los cauchos, puedo contar con el otro. Sí, claro, son retenedores para que no exista fuga, correcto. Fíjense acá, al momento de generar la presión,
yo utilizo esa misma presión generada por todo el sistema de líneas y la transmito esa fuerza al pistón del caliper. A ver, me preguntan si puede afectar el diámetro de las zapatillas, puede influir en el trabajo eso. Cuando decimos que es zapatillas, ¿qué llaman zapatillas? Las pastillas de freno. Ah, las pastillas de freno. Miren, esa es una pregunta interesante. Las pastillas de freno no me afectan la presión generada. Es decir, si yo quiero mayor presión o mayor fuerza de frenado, lo que debo jugar es con los diámetros de los pistones, porque ahí es donde yo cambio la presión. Búsquense ahora, cuando termine la charla, la fórmula de presión, fuerza y área. ¿Ok? Ahí pueden ver la relación entre esas tres variables y cómo se ve afectada esa fuerza, pero es con el diámetro de los pistones. ¿Ok? Generalmente eso está estandarizado, o sea, no estandarizado, pero calculado para cada vehículo. Ahí está, muchas gracias, Romina. ¿Ok? La presión es igual a la fuerza entre el área. Entonces, si yo varío esa área, fíjense que a menor área, y por eso el diámetro de los cilindros maestros es tan pequeño, porque yo necesito un área pequeña para generar mucha presión. Esto es un tema interesante. Principio de Pascal. Eso es correcto, Jimmy. Si varían los diámetros de los cauchos, no. O sea, realmente lo importante del caucho es que sea de calidad y que sea del diámetro correcto para ese cilindro maestro. Si colocamos uno mayor o menor para un cilindro maestro que no le corresponde, pudiéramos tener problemas. Es importante siempre colocar el original o el equivalente al original. Ahora bien, vamos a ver un poquito cómo trabaja el booster de freno. Funcionamiento del servofreno neumático. El servofreno es un elemento integrado en serie entre el pedal de freno y la bomba de frenos, cuya función consiste en amplificar la fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal. Para ello, utiliza la diferencia de presiones aplicadas sobre la superficie de una membrana. En estado de reposo, la membrana y el émbolo distribuidor ejercen presión contra la válvula de presión por efecto del resorte de retención, manteniendo abierto el paso que comunica ambos lados de la membrana y, por consiguiente, manteniendo la misma presión en ambas cámaras del servofreno. En caso de encontrarse el motor apagado, el interior del servofreno se encuentra lleno de aire a presión atmosférica, mientras que si el motor está arrancado, el interior del conjunto estará sometido al vacío ocasionado por la aspiración del propio motor o un elemento depresor. Por vacío se entiende una presión de valor estable bastante inferior a la atmosférica, del orden de los 200 a 300 milibar aproximadamente. Al pisar el pedal de freno, el vástago de empuje se desplaza en dirección a la bomba de freno. El desplazamiento del vástago comprime el resorte de la válvula de presión. El resorte, a su vez, transmite su fuerza desplazando la válvula de presión junto con el émbolo distribuidor hasta que la válvula de presión entra en contacto con el cuerpo central de la membrana, cerrando el paso que comunica las cámaras de vacío y de presión. El vástago de empuje contacta y desplaza el émbolo distribuidor hasta presionar y deformar levemente el disco de reacción, transmitiendo su movimiento al émbolo de mando. La válvula de presión permanece estática junto con el cuerpo de la membrana por efecto del resorte de retención. El desplazamiento del émbolo distribuidor respecto a la válvula de presión abre el conducto que permite la entrada de aire atmosférico filtrado por el tapón a la cámara de presión de la membrana, estableciéndose una diferencia de presiones entre las caras de la membrana. La cámara de vacío mantiene su presión estable mientras que el aire proveniente del exterior eleva progresivamente la presión en la cámara de presión. La diferencia de presiones ejerce una fuerza sobre la membrana en sentido de la bomba de frenos, venciendo la dureza del muelle de retención. La diferencia de presiones a un lado y otro de la membrana provoca su deformación. Al estar fijada la carcasa exteriormente, se desplaza por su centro en el sentido de accionamiento del vástago de empuje, ejerciendo fuerza sobre la parte externa del disco de reacción, deformándolo. Al igualarse... Entonces, fíjense acá, les estoy hablando, bueno, un poco como
no les di un previo de dónde está el booster de freno, pero se los explico acá. El booster de freno está entre el pedal de freno y el cilindro maestro. ¿Ok? Este nos ayuda o nos multiplica la fuerza que ejerce el conductor para que le llegue una mayor fuerza de frenado al cilindro maestro. ¿Ok? Por ahí nos están haciendo preguntas sobre el líquido de freno. Ya les voy a responder más adelante porque lo vamos a ver a detalle. Como otro componente o un componente que nosotros incluimos, esto pudiera incluirse en transmisión, pero nosotros lo incluimos en freno, es el wheel hub como tal, que es una pieza muy resistente, generalmente fabricada en acero, y cuya función es soportar el disco de freno y a su vez la rueda del vehículo. Entonces en este video, bueno, les voy a presentar qué puede ocurrir cuando ese wheel hub presenta falla y cuál es la consecuencia de eso. Fíjense acá, bueno, cómo el wheel hub puede perder propiedades o se puede dañar sus sellos, sus pistas o sus olas de rodamiento si no estamos, pendientes de algún sonido que él pueda generar, o si tenemos componentes dañados como por ejemplo amortiguadores, puede verse afectado esta pieza. Por acá Romina nos hizo una pregunta muy interesante y, oye, voy a retroceder para poder explicarla. Funcionamiento del servofreno neumático. Pisar con Romina el nos cuerpo central de la... pregunta, vamos a avanzarlo un poquito acá. En vehículos híbridos, ¿cómo funciona la multiplicación de fuerza de frenado si no está funcionando el booster? Bueno, fíjense que esta pregunta es muy interesante porque el booster funciona con el vacío del motor. Entonces, ella nos pregunta, bueno, pero ¿qué sucede cuando el híbrido está en modo batería y el motor está apagado? Pero bueno, recuerden que el booster tiene la capacidad de acumular esa presión y puede funcionar durante un periodo. Y de hecho, los vehículos híbridos detectan o tienen alertas de qué sistemas están a punto de dejar de funcionar por necesidad del motor, así como por ejemplo los compresores de aire para mantener la temperatura de la cabina, la presión del booster. Entonces, ahí es donde el motor híbrido pudiera reactivar el motor por una necesidad. ¿Okay? Es una muy buena pregunta. Y de hecho, yo voy aprendiendo con ustedes, porque no lo sabemos todo. Pero me gusta que pregunten, me gusta que pregunten. Oye, en esta presentación no les tengo el tema del líquido de freno, pero bueno, se los voy a explicar muy rápidamente. Es muy interesante. El líquido de freno se clasifica en diferentes tipos de nomenclatura. Una de ellas es, por ejemplo, DOT 3, DOT 4, DOT 5. Estos DOT o estos números lo que me indican es la temperatura de alcance de ebullición de ese líquido de freno. Los líquidos de freno suelen ser una mezcla de etilenglicol con otros componentes. Entonces, esta temperatura de ebullición, a mayor sea el número, mayor es su temperatura de ebullición. Entonces, claro, ¿a qué kilometraje yo debería cambiarlo? Oye, es que me dan un segundo porque voy a buscar esa lámina porque de verdad que está muy bien explicado ahí. Entonces, denme un segundito por acá. Que la buscamos rápidamente. Les voy respondiendo. ¿Qué pasa si se mezclan los líquidos? También lo vamos a ver acá.
Ok, aquí está. Segundito. Ok. Ven la pantalla de líquido de freno, ¿cierto? Fíjense. Los líquidos de freno, como les iba explicando, bueno, ¿cuáles son sus propiedades? Primero que nada. Punto de ebullición elevado. Más que el agua, mucho más. Propiedades higroscópicas. Él absorbe agua. Protección contra la corrosión. Y una compatibilidad química. ¿Compatibilidad química con quién? Con las gomas o los cauchos del sistema de freno. Del cilindro maestro, de los calipers, de las líneas de freno. ¿Qué ocurre si yo no cambio el líquido de freno y cuándo debo cambiarlo? ¿Qué recomienda? Fíjense que el líquido de freno se va deteriorando con el tiempo. Está sometido a mucha energía calórica durante muchas frenadas. Entonces se van generando burbujas con el tiempo que al final del día se me convierten en lo que llaman vapor lock. Es un fenómeno que me hace que el pedal se me ponga esponjoso y largo. Entonces, como una recomendación, por lo menos cada 2 años, yo diría 3, pudiéramos recomendar hacer un cambio de líquido de freno. Por aquí nos hablan de 40.000 kilómetros. Sí, bueno, depende de qué tanto frena usted también. ¿Okay? Pero es importante tener en cuenta que se debe hacer un cambio de líquido de freno. Acá. También tenemos, por ejemplo, herramientas como medidores de humedad de líquidos de freno. Tenemos cintas de cobre que nos indican si ese líquido de freno está en buen estado o no. Tenemos instrumentos un poco más sofisticados que lo podemos usar varias veces, en cambio la cinta no. Y así vamos. Muy bien, pasamos para la otra. Ya estamos por acá. Entonces, bueno, fíjense, ya hemos respondido ya varias preguntas, pero igual, si alguien tiene alguna o algún detalle en particular ya para ir finalizando, les agradezco su tiempo. Si alguno quiera levantar la mano y tiene alguna opinión, con mucho gusto, ahí nuestro anfitrión, el señor Paulo, les da el derecho a palabra. Listo, Alejandro. Entonces comenzamos con las rondas de preguntas. Si es que tienen preguntas, por favor, que nos hagan saber. Sí, claro. Aquí les voy leyendo algunas de momento por acá. Y si hay una opción de levantar la mano ahí virtual. Una pregunta, ¿es recomendable cambiar el líquido de freno 2.3 a cambiar las 2.4? ¿2T4? Ok. El líquido de freno lo vamos a ver acá. Los fabricantes nos suelen indicar qué tipo de líquido de freno debe llevar ese vehículo. ¿Ok? Entonces, si el fabricante nos indica que generalmente está en la tapa del reservorio o en el propio manual del vehículo, debemos mantener ese indicador, ese número de líquido de freno. ¿Okay? ¿Cuándo debemos empezar a jugar con líquidos de freno? Si estamos ya a un nivel competitivo de circuito, de vehículos de alta competencia, o si nosotros consideramos que estamos con una pick-up o en un clima, en un terreno muy montañoso y tenemos problemas de pedal de freno, pudiéramos hacer un cambio a un DOT mayor porque tiene un punto mayor de ebullición. Pero lo que sí les recomiendo es más bien hacer el cambio, más que regularmente, o sea, más que cambiar o pasarse a un DOT mayor. A ver, Raiver tiene otra pregunta. Raiver Parra. Raiver Parra. Buenas, una consulta. Dígame. No sé si me escuchan. Sí, Sí, se sí. escucha perfecto. Sí. Quería saber si es que, o sea, yo tenía entendido que al momento de que nosotros utilizamos discos y pastillas cerámicas, va a ser mucho mejor en un vehículo de calle, pero si utilizamos
pastillas de carbono y discos de acero no va a funcionar tan bien, a menos que utilicemos discos de carbono y pastillas de carbono. ¿Por qué sería esto? Muchas gracias. Gracias. Bueno, Rainer, fíjate ahí, Raiber, ahí hacemos la diferencia, lo común que vemos, cuando dices de carbono, yo me imagino que te estás refiriendo al semimetálico, ¿ok? O sea, al color, al gris. Porque realmente de carbono lo vemos ya es a nivel muy, muy alto competitivo, incluso Fórmula 1 y muy pocos hacia abajo. Entonces, ¿cuándo usar pastillas de semimetálicas y cuándo usar pastillas cerámicas? La pastilla cerámica suele ser más suave, suele tratar mejor al disco. Yo puedo usar perfectamente pastilla cerámica con disco semimetálico o metálico, ¿ok? O sea, es decir, la pastilla cerámica con disco fundición gris. También puedo usar disco semimetálico o de hierro con pastillas semimetálicas. O sea, no, la compatibilidad de las pastillas hoy en día que ofrece Kashima y la mayoría de las marcas es igual para ambos. O sea, es compatible con los discos actuales. ¿Okay? Muchas gracias. Capaz para complementarte ahí, la pastilla semimetálica te va a comer en mayor grado el disco. ¿Ok? Entonces, y genera también un poco de más polvillo y de color gris, que suelen manchar el ring. Entonces, y suelen ser un poco más ruidosas. En cambio, ¿por qué la gente migra o quiere pastillas cerámicas? ¿O por qué pudiéramos ofrecerlas? ¿Con qué motivo? Bueno, porque le da, trata mejor al disco, deberías tener menos ruido. Y bueno, la misma cerámica te ayuda a soportar altas temperaturas. ¿Sufren los cauchos cuando se cambia de DOT 3 a DOT 5? Sí. Bueno, ahí no les comenté en la gráfica, pero hay un DOT 5 que es en base a silicón. Ese DOT 5 no es compatible con muchas gomas o cauchos. Entonces pudiera comerse esos cauchos. Por eso yo soy muy cuidadoso a la hora de poner líquidos de freno y siempre yo recomiendo no inventar. O sea, usen el que recomienda el vehículo. Rendimiento de kilometraje de la Kashima con otras marcas. Miren, yo uso Kashima en mi pick-up y vengo de usar pastilla original y yo soy muy objetivo, o sea, realmente la durabilidad todavía está ahí. Entonces, de hecho, el diseño de las pastillas Kashima es similar al original o incluso mejor. Y me soportan temperatura, trabajan muy bien. ¿Cuánto duran unas pastillas? Depende del uso, depende de la persona. Hay pastillas que duran 30 días en el Quiché, en Guatemala, en camiones. Hay pastillas que pueden durar 50.000, 60, 40.000 kilómetros. Depende del uso. Pero lo importante es que se comportan como el original. ¿Cuál es la forma correcta de realizar el cambio de líquido de freno? Lo interesante ahí, lo correcto es, déjenme ver si lo tengo por acá, lo puedo mostrar. Me van a disculpar que estoy cambiando de presentaciones, pero bueno. Así que se puso interesante la charla. Fíjense acá. Ok, al que me hizo la pregunta sobre los DOT, fíjense acá cómo el DOT 5 es en base silicón. No lo puedo mezclar con los otros DOT, pero entre estos en rojo, que son eterglicol, sí los puedo mezclar. El precio de las pastillas Kashima, ahí sí no se los tengo. Ahí sí ya Ventas los va a contactar. Al final haremos un pequeño resumen del portafolio. No vamos a ver precios y eso. Perfecto. A ver, aquí, ¿cuál es el correcto para Hitler Tipatansi? Correcto, forma de realizar el cambio líquido de freno. Hay procedimientos adecuados para hacerlo y también herramientas. Si usted no tiene las herramientas adecuadas, como mínimo, yo le recomiendo que compre unas líneas transparentes de silicón o de goma que pueda colocar en el tornillo de purga
y luego ese lo lleve a un reservorio o a un recipiente con líquido de freno y lo sumerja ahí. Entonces así podemos ver primero que está saliendo por esa línea transparente que colocamos. Y segundo, evitamos que entre aire al momento de soltar o liberar el freno. ¿Ok? ¿Y cómo lo debemos hacer o cuál es la manera correcta? Yo les recomiendo lo siguiente. Hacerlo en el sentido que aparece acá en pantalla. Lo vamos a iniciar o lo vamos a iniciar el proceso de purga, si vamos a purgar el sistema completo, desde el neumático más alejado al cilindro maestro, pasando luego a la rueda trasera izquierda, luego a la delantera derecha y de último la rueda más cercana al cilindro principal de freno. ¿Y esto por qué? Porque si yo empiezo a purgar desde el punto 1 y dejo de último la rueda más alejada, una burbuja de aire se me pudiera quedar en el camino y quedarse ahí mientras yo hago la garantizar que llene todo mi sistema de líquido de freno y luego voy pasando al resto. ¿Ok? A ver, bueno, Paulo, ya tenemos 1 hora 5 minutos. Tú me Sí, dices si... bueno, la verdad es que los webinars últimos que hemos preparado se han ido casi hasta la hora 20. Pero es bueno porque la gente está con bastantes inquietudes, eso quiere decir que hay expectativa. No sé si es que podrías responder unas 3, 4 preguntas más. Sí, claro. Aprovechen porque la verdad es que esta es una manera muy práctica de sacar dudas. En el chat tenemos preguntas. Hernán García pide la palabra. Hernán, sigue, por favor. Buenas tardes. A mí me habían comentado que hay ventajas y desventajas en el almacenamiento de los líquidos de frenos. Me refiero a la presentación. Tarros de plástico y tarros de metal. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto? Mira, muy buena pregunta. Lo importante que debemos saber acá es que el líquido de freno tiene una propiedad que es higroscópica, que lo mencioné acá. Higroscópico, ¿qué significa? Que él tiene la capacidad de absorber agua. ¿Y por qué lo diseñaron así? Bueno, porque yo prefiero tomar esa agua yo como líquido de freno y evitar que llegue a los componentes metálicos, a los pistones, a las líneas, etc. Entonces, si yo lo guardo en un reservorio metálico y ese reservorio metálico no está bien diseñado internamente, me pudiera corroer ese propio metal adentro. ¿Ok? En cambio, yo diría que en el envase de plástico, más bien me evita ese problema y puedo reservarlo o guardarlo por mucho más tiempo. Aparte, bueno, el reservorio de plástico me soporta un poco más de golpes, pero yo he visto marcas que lo hacen en plástico y lo hacen en metal, siempre y cuando lo uses una vez abierto, no deberías tener problema, ¿ok? El problema es cuando usan el envase, lo abren, usan la mitad y dejan eso abierto por un rato. Todos esos segundos que están pasando le está absorbiendo agua. Entonces, no me parece algo tan preocupante el tipo de envase, sino más bien cómo uso yo ese líquido de freno. ¿Okay? Perfecto, gracias. De nada. Sí, aquí fíjate, Vladimir nos comenta que cuando abren un tanque metálico y lo guardan, se presentan puntos de óxido. Sí, ese es el riesgo del metálico. Yo me inclino hacia el plástico, ¿no? Aunque no suene muy ecológico. Sí, se debería usar solo una vez. A ver, en el tema de purga, perder presión, se debe purgar en cruz. Sí, hay sistemas de escáner que incluso nos ayudan a purgar el sistema ABS. O sea, que pueden purgar el vehículo con el escáner. Por aquí nos preguntan qué porcentaje tienen de carbón y de metal las pastillas. Oye, esa es una pregunta muy puntual que realmente la pudiera responder, pero verificando la biblioteca digital de Kashima. Pero generalmente el porcentaje varía dependiendo del tipo de pastilla y no es solo carbón y metal. O sea, generalmente tiene aglutinantes para hacerla suave, tienen cobre que cada vez va reduciéndose más.
por ley. Entonces son varios componentes que van sumando. Y cuando ustedes les hablan de pastillas cerámicas, generalmente no son 100% cerámicas. Es en cierto grado que tienen componentes cerámicos que ayudan a esa disipación de calor. ¿Okay? Bueno, vamos con Sebastián Morales, que tiene una pregunta, y ahí terminaríamos la ronda de preguntas. Sebastián. Adelante, Muchas gracias. Mi consulta era acerca de la viscosidad del líquido de frenos. Como sabemos, hay muchas partes en donde la temperatura del ambiente es fría o a veces es demasiado caliente, en donde la viscosidad se va a ver afectada. ¿El líquido de frenos cambia de viscosidad dependiendo del DOT que tenga o no debería, o cómo funciona esto? Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Te pudiera responder con casi certeza que no varía la viscosidad. Lo que sí varía es el punto de ebullición. Sin embargo, lo voy a investigar, porque no me habían hecho esa pregunta antes, pero lo más importante acá, cuando hablamos de líquidos de frenos, es su punto de ebullición, ¿okay? Más que la viscosidad, y no suele manejarse como en los aceites que indican el tipo de viscosidad, ¿okay? Ok, Byron Castro pidió la palabra. Byron, ibas a comentar algo. Hola Alejandro, buenas tardes a todos. Nada más simplemente para aportar en algo que vi que estaba en el chat, y era el tema de qué productos disponía Mansuera como tal, de Kashima. Bueno, a manera de resumen, diríamos que de los productos que hemos visto hoy, tenemos básicamente 190 referencias ya disponibles a la venta. Sin embargo, el tema de pastillas lo estaríamos disponiendo a partir de finales de mayo, inicios de junio ya. También el tema, estamos trabajando ya en el desarrollo de los kits de reparación que se habló, el tema del líquido de freno, pero básicamente a excepción de esas dos líneas, ya tenemos nosotros 190 referencias disponibles como venta como tal. Eso en el tema del portafolio que nos estaban comentando en el chat, que en ciertos puntos nos comentaban. Alejandro, yo simplemente quería ver si es que tú nos puedes echar una manito reforzando algo en el tema de las calidades de las pastillas. Porque hay, bueno, básicamente Kashima dispone como 5 líneas, llamémosle así, 5 calidades de pastillas. Entonces hay cierta confusión de cuándo o a qué tipo de vehículo ponerle la cerámica, a qué tipo ponerle la semimetálica y ese tipo de temas. Que nos eches una mano con eso, y cualquier cosa de que tengan dudas, estamos básicamente con el tema de nuestro equipo comercial para lo que es cotizaciones, disponibilidades y esas cosas. Muchas gracias, Alejandro. Con mucho gusto, Byron. Les tengo acá, se los puedo presentar ahorita, ¿te parece? Sí, sigue, por favor. Sí, claro. Fíjense, aquí va a ser que, claro, traté de hacerla lo más general posible, pero con mucho gusto les voy a dar una pasada rápida de las diferentes calidades que ofrece Kashima. Nosotros contamos con 4 calidades. No sé si Byron ofrecen KS1 en Ecuador. Sí, básicamente aquí en el Ecuador lo que tenemos es KS1, Plus, Ceramic Ultra, Evolution. Exacto. Ok, perfecto. Bueno, aquí a la izquierda de estándar pudiéramos ver la KS1, pero sin embargo, bueno, la dividimos en estándar, estándar premium, ultra premium y heavy duty. Las dos primeras son semimetálicas. La primera semimetálica, la estándar premium Kashima Ceramic Plus y Ceramic Ultra son metálicas, y la Evolution es semimetálica. Una pasada rápido por cada una de ellas. Ok, sigue. La Kashima Plus es una pastilla con un coeficiente de fricción FF semimetálica que incluye su placa antirruido, su bisel, indicadores de desgaste. ¿Para qué vehículos yo debería usar la Kashima Plus? Subcompactos y sedanes medianos. La Ceramic Plus es una pastilla ya con material cerámico, mantiene el coeficiente de fricción FF, también incluye las placas antirruido biselado y indicadores de desgaste y sensores cuando aplique. ¿Dónde puedo utilizar estas pastillas? Básicamente en los mismos modelos que la Plus, que la Kashima Plus, pero
generalmente puede ir enfocada a subcompactos, sedanes medianos, SUVs. Luego tenemos la Ceramic Ultra, que ya es una pastilla un poco más premium, con un coeficiente de fricción GG, ya ofrece un mayor porcentaje de material cerámico. Incluye sus placas antirruido y una placa antirruido con tecnología multicapa. O sea, es una placa antirruido que tiene unas placas especiales donde tiene goma o caucho en el medio de la placa. ¿Okay? Eso me ayuda a minimizar el tema de vibraciones y por consiguiente ruidos. Esta es una pastilla generalmente para sedanes largos, SUVs, camionetas o vehículos de lujo. Y como última tenemos la Evolution, que esta sí es una pastilla un poco más agresiva, es la más agresiva de todas, tiene un coeficiente de fricción GG y está diseñada para ambulancias, autos de policía, grúas, vehículos de carga, pick-ups. ¿Okay? Si le colocamos esta pastilla a un vehículo que suele hacer rutas comunes o del día a día normal, pues vamos a ver un desgaste prematuro en los discos probablemente y probablemente más propensa a ruidos. ¿Cómo lo vemos en gráfica para entenderlo un poquito mejor? Bueno, tenemos en el rango FF la Kashima Plus y Ceramic Plus. Y luego en el rango GG la Kashima Ceramic Premium y la Evolution. ¿Okay? Fíjense que la Evolution suele ser la pastilla con más prestaciones, seguida de la Ultra, y luego en un rango un peldaño más abajo la Ceramic Plus y la Kashima Plus normal semimetálica. Y si lo queremos ver por segmento, lo podemos ver de este modo. ¿Okay? Esto también lo tenemos en el catálogo de productos, un catálogo de aproximadamente 10 páginas, que está especificado para qué tipo de vehículo es cada pastilla. Entonces, eso les puede ayudar también a la hora de recomendarlo a un cliente. ¿Okay? Ok, Alejandro, muchas gracias. Creo que con eso estamos ya completos. Les agradecemos a todos por participar nuevamente. Mañana estamos a las 3 de la tarde, igual con el webinar, la charla para ver sistemas de encendido, sistemas electrónicos, baterías, sobre todo. Entonces, les invitamos a la misma hora para que se puedan conectar. Ya están todos los... Déjale de compartir un ratito, por favor, Alejandro. ¿Cómo no? Justamente para las personas que me estaban preguntando de los links, ya está cargado en nuestra página de YouTube, están cargados todas las charlas, entonces aquí pueden ustedes repetirse cuando quieran ver mitos de lubricación, el anterior de Kashima que vimos suspensión, entonces está listo para que ustedes puedan volver a ver esas presentaciones. Así es que con esto les dejamos la invitación abierta para que mañana nos acompañen. Les agradecemos muchísimo por la presencia. ¿Ok? Muchas gracias a Cuídense todos y mucho bueno, y hasta cuídense. mañana. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.